Freedom, una iglesia para todos en todas partes. Se inició lo que anualmente se conmemora como la Semana Santa. Muchos aprovechan para salir con las familias, otros para descansar de diferentes maneras, pero creo que si bien pues cualquier propósito que sea familiar está muy bien, pero quiero animarlos a todos a que en medio de estos días podamos recordar ese momento tan especial que fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Resucitó de entre los muertos, no quedó ahí y está sentado a la diestra de Dios Padre, y con nosotros está el Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? La Biblia dice eso, dice: tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Semana Santa no es solo un recuerdo o un acontecimiento religioso que se hace anualmente. Realmente Semana Santa es un tiempo de llamado. Diga conmigo, es un tiempo de llamado. ¿De llamado por qué? Porque tiende a que olvidemos en el resto de meses la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y a veces por los ritmos, por las carreras, por los afanes, por las angustias, por lo que vivimos cada uno de nosotros, por las preocupaciones, nos olvidamos de algo tan importante, que es el acontecimiento, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Si bien Jesús murió en la cruz, pero no quedó en la cruz. Dice la Biblia que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Y te dio a ti y me dio a mí la libertad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A veces creemos que todo se trata de lo que hacemos, o de cuánto dejamos de hacer intentando mejorar, para ser perdonados, para ser más amados. Y la noticia que te tengo en esta mañana, para los que me están viendo por la transmisión y los que estamos acá, es que no hay nada que tú puedas hacer, nada más que puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Dios te ama. Diga conmigo: Dios me ama. Pero pastor, yo no creo que Dios me ame. Yo soy una persona con muchos problemas, muchos errores. Dios te ama. Es lo único que necesitas saber. Dios te ama. No hay nada que hagas o que dejes de hacer que Dios cambie su opinión acerca de ti, su manera de amarte. Dios te ama. Dios te ama. Y creo que este es el mensaje más importante que hay cuando hablamos del llamado en la Semana Santa. Es recordar que todo lo que hizo en la cruz del Calvario lo hizo por amor. Dile al que está a tu lado: nunca olvides que Dios te ama. Pase lo que pase, vivas lo que vivas. Es que yo no sirvo, pastor, es que yo no soy esto, es que yo he hecho esto, es que yo no sé qué, es que yo no hago. Dios te ama. Quiero que entendamos en esta noche, o recordemos algo importante: es que Jesús no murió bajo el estatuto de que tú y yo debemos ser perfectos. Jesús murió por toda la humanidad. Él murió por corazones rotos. Él murió por los que dudan, por los que caen, por los que fallamos. Él murió por todos los que cometemos errores. Él murió por todos nosotros. Y la cruz tiene tres frentes que quiero que usted nunca los olvide, que no solamente los recuerde en la temporada de Semana Santa, sino siempre, siempre. Tres frentes importantes. Hay muchos más, hay mucha luz acerca de esto, pero quiero que quede esto en su corazón. Número uno, es importante recordar lo que Dios hizo. Cuando digo lo que Dios hizo, es cuando dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para que entregara su vida, ¿verdad? Muriera por todos nosotros, cargara el pecado de todos nosotros, pero bajo un propósito que lo hemos hablado una y mil veces acá, que es el propósito de Dios. Dice: para que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida
eterna. Entonces es importante entender estos frentes. Número uno, lo que Dios Padre hizo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo por amor a su creación. Esto se llama el Dios que planeó todo. ¿Usted sabía que Dios Padre fue el que planeó todo? Dios fue el que planeó. Por eso es que la Biblia dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio. ¿Cierto? ¿Quién fue el que lo entregó? Fue Dios Padre que entregó a su Hijo. Ahora, por supuesto, su Hijo estuvo de acuerdo y entregó su vida, que ya vamos a ver eso. Pero número uno, lo que Dios hizo. Número dos, lo que Jesús hizo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Dar su vida por amor. Lo que hizo Él fue ejecutó el plan. Él fue el que lo ejecutó. Usted y yo podemos caminar hoy gracias a lo que Él cumplió, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, gracias a lo que Dios Padre un día planeó. Pero a veces se nos olvidan estos pequeños detalles, ¿sí? Y se termina Semana Santa y es como si volviéramos otra vez. Nos emociona ver las películas de Semana Santa, nos emociona ver lo que sucedió con Pablo, con Pedro, todo lo que presentan en Semana Santa. ¿Y qué viene eso? Pero eso no debería ser de un momento. Eso debería ser de siempre. Amén. De siempre. Y número tres, tu parte en esto. La parte de la novia, de nosotros, su iglesia. Nosotros somos los beneficiados, iglesia. Todo lo que hicieron fue por ti y por mí. Dile al que está a tu lado, dile: todo lo que sucedió en la cruz fue por ti. Somos tan especiales que todo lo que sucedió en la cruz fue por nosotros. Para Dios no existe: ay, es que este es tan malo, es que este comete tantos errores. No, Dios te ama y planeó y ejecutó todo por ti. Amén. Pero ¿por qué lo hizo? Porque Él desea algo, y eso es lo que hoy quiero que veamos. Él quiere que usted y yo tengamos una experiencia personal con Él, que pase de ser una religión, que pase de ser un acto religioso anual a ser un encuentro real con Él, donde nuestra vida va a ser transformada, donde no hay acusaciones, donde no nos están juzgando, donde es el amor. Por eso dice la Biblia: con cuerdas de amor fui que atraído, me sedujo, dice la Biblia, fui atraído, porque así es Dios. Y hoy quiero recordarte esto. Muchos están preparando muchas cosas para la semana que llegue el jueves, el viernes, la resurrección y todo esto, pero es importante que hoy nos detengamos y veamos: lo que Dios desea de ti es que tengamos una experiencia personal, real con Él. Que no solamente sea el Dios que conocemos en Semana Santa, el de las historias, sino que sea algo real. Esta semana no se trata solo de tradición, sino de detenernos y preguntarnos: ¿estoy viviendo como alguien que ya fue perdonado o que ya perdonó? ¿Estoy viviendo como alguien que ya no carga las culpas? ¿O estoy viviendo como alguien que le echa las culpas a otro? Porque sea lo que sea, Dios ya te dio libertad a través de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? La resurrección no es solo un final feliz, no es donde se levanta todo el teatro y aplaude. No es solo eso, es una nueva oportunidad para vivir diferente. Porque si Él venció la muerte, que es lo que dice la Biblia, que Él venció la muerte con poder, eso incluye que también tú y yo podamos ser transformados y poder transformar esta historia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que esta Semana Santa no pase desapercibida, no sea una más de un año más. Deja que Él te cambie. Deja que la revelación de lo que sucedió realmente en la cruz te pueda tocar. Es tan importante. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Isaías 53, verso 7. Isaías 53, verso 7. Dice la palabra del Señor. Isaías 53, verso 7 dice: angustiado Él
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hizo Jesús frente a sus angustiadores, frente a los que lo afligían, frente a todos los que lo acusaban? Dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca. Diga conmigo, enmudeció y no abrió su boca. En el original repite dos veces, en este verso repite dos veces, y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Ahora, si la Biblia me dice a mí o llama la atención en ciertas cosas tan importantes, es porque hay algo que nosotros necesitamos analizar. Hay algo que Dios quiere hablarnos a través de eso. Y quiero pasar, si quieres yo lo leo para usted, Mateo 27:12. En la traducción viviente dice: entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, contra Jesús, miren lo que dice aquí la Biblia: Jesús guardó silencio. ¿Qué hizo Jesús? Ahora yo le pregunto, ¿Jesús tenía el poder para defenderse? Él lo pudo hacer, pero él decidió callar. Ahora, entendamos algo en esta mañana. El silencio de Jesús no era debilidad, era dominio. Diga conmigo, era dominio. Y hay algo que la Semana Santa nos tiene que hacer reflexionar, el llamado que le dije desde el principio. Y es un llamado a tener dominio en todas las cosas de nuestra vida. ¿Sabe por qué fallamos tanto? Y no te estoy diciendo sabes por qué fallas tanto, estoy diciendo sabes por qué fallamos tanto. Por falta de dominio. Y lo que Jesús nos está enseñando ahí, guardó silencio, calló. Y muchos se preguntan, pero Jesús, ¿por qué el Hijo de Dios hacía milagros, hacía esto? Fácilmente podía responder, fácilmente podía decir tres cosas y dejar callado a todo el mundo, pero no lo hizo. Dice la Biblia que solamente ¿qué hizo? Calló, enmudeció, guardó silencio. Eso no era debilidad, era dominio. Diga conmigo, era dominio. Por favor, diga conmigo, lo que me hace falta es dominio. Jesús calló por ti. Jesús guardó silencio por ti. En la historia de la pasión de Jesucristo solemos enfocarnos mucho en las palabras que siempre se enseñan. Y desde muy chiquitico, de hecho a mí siempre me tocaba en la iglesia enseñar acerca de las 7 palabras. Y me tocaba siempre una palabra. Y gloria a Dios que sigan enseñándola, todo eso está muy bien. Pero hoy no quiero detenerme, no me quiero enfocar en las palabras que Jesús dijo, como Padre, perdónalos, consumado es. Hay algo más impactante en todo esto que tocó mi corazón, y fue los momentos en los que Dios guardó silencio. Fue en los momentos donde Jesús mismo no respondió, pero donde Dios Padre también guardó silencio. Eso es un detalle que a veces casi nadie mira. Pero recuerden esto: cuando Jesús entró frente a Poncio Pilato, acusado injustamente. Usted conoce la historia, y si no, va a haber una película de esas esta semana. Y fue acusado injustamente. Pero la Biblia dice que Jesús ante Pilato solo ¿qué? Guardaba silencio. Uy, ¿corchó a Jesús? No. Diga conmigo, dominio. Diga otra vez, dominio. Diga otra vez, dominio. Cuando es golpeado Jesús, cuando es humillado, cuando es escupido, cuando malas palabras van hacia él en el camino, lo que Jesús hacía solo era no responder nada. Solo era silencio. Y en la cruz hay un momento aún más profundo, y es cuando el cielo no le responde a él. Es cuando no hay una intervención visible, cuando no hay ángeles descendiendo. Es cuando usted escucha que Jesús dice: Padre,
¿por qué me has abandonado? Y me llamó mucho la atención acerca de este tema de silencio, porque muchos buscamos, ok, la Semana Santa, cómo hacer, qué hago, qué sacrificio hago, qué necesito dejar, qué necesito hacer, y todo se convierte en actos religiosos donde finalmente es temporal, es lo que hacemos en la semana, pero después nuestra vida sigue como igual, no hay cambios. Y lo que Dios quiere que hagamos son cambios reales, encuentros reales con Él. Y guardar silencio para nosotros en estos tiempos sería menos ruido y más entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Somos buenos para hablar. ¿Cuántos saben eso? Somos buenísimos para decir cosas. Somos buenos para decir perdonen y no perdonamos. Somos buenos para decir oiga, amen, y no amamos. Tenemos vidas ocultas, agendas ocultas. Tristemente somos buenos para hablar de otros. Y a veces nos sentamos y comenzamos si serán buenos o no. Hasta a veces nos atrevemos a hablar de temas tan serios como yo creo que ese no va a ser salvo. ¿Usted cree que eso nos corresponde a nosotros? No nos corresponde. Y hablamos más de lo que debemos. Y Dios busca que tengamos una realidad, un encuentro real con Dios, con Jesús. Es lo único que va a cambiar nuestras vidas. Zacarías 12:10, lo leo para usted. Dice: entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Pero escuche lo que dice aquí que me impactó. Dice: me mirarán a mí, a quien atravesaron. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice: me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único, cuando se lamenta amargamente como quien llora la muerte de un hijo varón. Hay otra versión que dice como cuando una madre pierde a su hijo. ¿Cómo es el dolor de esa madre? No hace mucho, para la temporada de la pandemia, yo perdí a mi papá. Y si les soy muy honesto, muchas preguntas surgieron en el momento. Pero independiente a cualquier cosa, el dolor que yo tenía aquí adentro era muy, muy, muy grande. Porque cuando tú pierdes a alguien amado, alguien que es una fuerza para ti, alguien que es una persona tan cercana, ¿duele o no duele? Y duele mucho. Eso no es que, ay, deje de llorar, que eso está allá en el cielo. Sí, esa realidad la entendemos, pero somos seres humanos. Aún sigo recordando a mi papá todos los días, palabras que me dijo, enseñanzas miles que me dijo. Intento aplicarlas. Pero aquí lo que está diciendo la Biblia es: miren, cuando ustedes se acuerden de lo que sucedió en la cruz del Calvario, ustedes les tiene que doler, tienen que sentir algo. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí en Zacarías. O sea, no es como, ay, Semana Santa, ay, sí, compremos esto, hagamos esto. Bueno, Señor, perdónanos, porque tú sabes que amén, amén, gloria a Dios. Pa' piscina. Ahora, está bien, yo quisiera estar también viajando y paseando, pero a lo que me estoy refiriendo es que la obra de la cruz tiene que ser más real para nuestra vida. Tenemos que ser personas que hablamos menos, que decimos tantas cosas menos y vivimos más. ¿Alguien dice amén? Vivimos más, lo mostramos más. A veces queremos vivir unas vidas tan de apariencias, tan de lo que hacemos. Ay, yo sí hice esto, yo sí ayuné tanto, yo sí. Miren, Dios está buscando una realidad. Dios está diciendo: yo di a mi hijo, murió por ti, les dio vida, les dio salvación, los redimió de la maldición de la ley que representaba pobreza, muerte espiritual, ruina, enfermedad. Dice: pero yo los libré de todo eso para que ustedes ahora tengan vida, para que sean sanos, prósperos y tengan vida eterna. Pero ustedes necesitan entender lo que Dios estaba hablando aquí en Zacarías es: cuando ustedes oren,
Cuando ustedes estén ahí, que el Espíritu Santo les acuerde, les enseñe lo que se siente realmente por haber sucedido lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahora resucitó de entre los muertos. Pero le voy a decir algo que un maestro me dijo alguna vez: el que haya resucitado no quiere decir que no murió. Murió. ¿Sufrió o no sufrió? Tanto que a veces usted lee textos que dice que a tal punto llegó que ni siquiera era reconocible. ¿Usted cree que fue fácil? Gloria a Él por su resurrección y por causa de lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero Él está diciendo: mírenme a mí, a quien atravesaron. Cuando ustedes oren, cuando el Espíritu Santo esté con ustedes, mírenme, recuérdenme lo que yo hice en la cruz del Calvario. Me atravesaron. Hagan duelo como cuando se pierde a un hijo único. Hagan duelo como cuando una mamá pierde a un hijo. Hagan duelo como cuando hay algo que duele, pero no lo pasen por alto. No solamente, ay sí, la semana, ay sí, murió Jesús en la cruz. Oiga, qué bueno era Jesús, ¿no? No, es algo que tiene que marcar nuestra vida. Es algo que tiene que transformar nuestra vida. Hasta que no entendamos la revelación de la obra de la cruz, vamos a seguir siendo los mismos en esta tierra. Amén. Cuando usted aprende a ser hijo, su vida cambia. Cuando usted aprende a ser padre, su vida cambia. Cuando usted aprende a ser esposo, su vida cambia. Cuando usted aprende a ser esposa, su vida cambia. Ojo con lo que le estoy diciendo. Muchos quieren ser esposos, pero no son buenos esposos. Por eso hay una realidad. Eso tiene que cambiar. Todo aquel que tuvo un encuentro con Jesús nunca será la misma persona. Todo el que tuvo un encuentro nunca fue igual. Y todo el que sigue teniendo un encuentro con Jesús al día de hoy, yo le digo en el nombre de Jesús: nunca vas a ser igual. Usted ve muchos ejemplos en la Biblia. Todos los que se encontraron con Jesús, sus vidas nunca fueron iguales. Los discípulos fueron iguales después de encontrarse con Jesús. Todos aquellos que Él obró sanidades, nadie. Hasta grandes líderes, en medio de todo, que se querían lavar las manos porque decían: yo no me quiero meter ahí. Yo sé que Él tiene algo poderoso. Pero cuando tú tienes un encuentro real, y un encuentro real no es solamente decir: es que yo voy a la iglesia, es que yo hago esto, es que yo sí le doy a los pobres, es que yo sí canto alabanzas. No, estoy hablándole de algo interno. Estoy hablándole de realidades profundas del corazón, donde la prioridad es Él, donde Él se vuelve el número uno, el centro de su vida, donde cualquier cosa que usted haga, piense, actúe, es Dios el que está ahí en control. Que todo lo que usted vaya a realizar en esta vida, la obra de la cruz está marcada ahí. Y usted dice: si lo hago, ¿honro eso que sucedió o no honro eso que sucedió? ¿Están recibiendo en esta mañana? Esto es un poco más profundo. Esto es un poco más profundo. Y quiero rápido dejarle 3 cosas a usted importantes en este mensaje. Número 1, usted necesita aprender a tener dominio propio. ¿Cómo se llama? Dominio propio. Diga conmigo: yo necesito dominio propio. Número 2, busca de Él todo el tiempo. ¿Cuál es el 2? Busca de Él todo el tiempo. No busques lo que tú quieres. No busques como tú quieres. Búscalo a Él y lo que Él quiere. Es muy diferente. Y número 3, pide la revelación de la cruz. Porque si no tenemos la revelación de la cruz, vamos a ser solo religiosos. Y un par de acciones creemos que ya lo cumplimos. Pero así no funciona esto. Esto es mucho más profundo que eso. Amén. Entonces, cuando usted le pide dominio propio a Dios, usted le pide dominio propio, ¿para qué? Para poder actuar, para poder hablar de otros y para poder estar frente a la tentación. ¿Sí?
De hecho, la palabra del Señor dice que Él nos ha dado, ¿qué es? Nos dice, no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? Amor y dominio propio. Entonces yo le pregunto en esta mañana a los que están en su casa, a los que me están viendo, ¿usted tiene dominio propio, sí o no? Según la Biblia dice que Él te dio dominio propio. Una cosa es tenerlo, otra cosa es usarlo. Es que yo tengo un carrazo, pero no sé manejar. Pues ahí nos quedamos. Esto tiene que ir un poco más profundo, ¿sí? Y lo más profundo es la realidad de lo que sucedió en la cruz. La Biblia está diciendo: yo a ustedes les di dominio propio. Y ese dominio propio tiene que llevarlos a ustedes a que puedan marcar la diferencia en todo lo que hacen, ¿sí? Puedan marcar la diferencia en cómo actúan, en cuando hablan, cuando ustedes hablan de otros, cuando están frente a la tentación. Miren, lo triste de esta historia es que nosotros, los seres humanos, juzgamos fácilmente el error de otros, ¿sí o no? Hoy vamos a ser honestos. Estamos en Semana Santa, así que usted no puede decir mentiras. Lo triste es que juzgamos fácilmente el error de otros, pero poco ayudamos. Ese es un borracho, no se cometió tal pecado. Esto saquémoslo de la iglesia. Hablemos con todos los 30 pastores, mis amigos, y que ninguno los reciba en esa iglesia. ¿Usted cree que Jesús haría eso? Esos eran los que estaban allá detrás con las piedras. Pero Jesús los voltea y dice: listo, ella es pecadora, listo. Pero si alguno de ustedes no tiene pecado, pues hágale, boten la piedra. Y cada uno fue dejando su piedrita. Así sucede con nosotros actualmente. Hablamos y destruimos a veces por rabias, por enojos momentáneos, pero ante una reconciliación o restauración de esa persona, no recogemos los pedazos o el reguero que hicimos hablando con otros y dañando a esa persona. Somos buenos para destruir, pero ahí dejamos el reguero. Pero si tocara restaurar, no lo hacemos. ¿Sí o no? No lo hacemos. Uy, es que este es un no sé qué, este tanto malo, y usted con todo el que se encuentra le dice: es que tenga cuidado, eso ni lo salude, es que nace acá. Yo creo en un Dios de restauración. ¿Cuántos lo creen? Y cualquiera de nosotros puede fallar. Cualquiera. Tristemente en esta vida, por fallar en una temporada de nuestra vida, quedamos marcados por siempre. Pero como Dios es un Dios de restaurador, Dios va a restaurar esa persona. Pero Dios lo restaura, Dios lo sana, Dios hace una nueva persona. Esa persona justa, organiza su vida, cambia, va hacia adelante. Pero ¿qué del reguero que usted hizo? Somos buenos para hacer el reguero, pero no para recogerlo. Entonces nos restauramos, y eso es importante. Amados, lo lindo es que Dios restaura. Diga conmigo: Dios restaura. ¿Sabe por qué restaura? Porque Él cree en nosotros. Lo triste es que por causa de nuestras reacciones, palabras destructoras o de esos desahogos momentáneos que tenemos, dejamos marcas en esas personas de por vida. Y a veces no medimos esas cosas. Así ya esa persona ya ha sido restaurada, porque solo queda la información de lo que pasó, de lo que usted habló. Pero ¿por qué no cuenta ahora lo que Dios hizo con esa persona? Y usted va a decir: pero pastor, ¿esto qué tiene que ver? ¿Sabe por qué Jesús calló? ¿Sabe por qué Jesús guardó silencio? Él guardó silencio por ti y por mí. Porque si Él hubiese contestado en ese momento, no hubiera podido llegar a la cruz. Se lo aseguro. Si Él responde algo ante Pilato, si Él responde algo ante los otros, no hubiese sido igual.
Entonces Él nos enseñó ese poder del dominio propio porque hay algo adelante. ¿Sabe por qué cayó Jesús? Porque guardó silencio por ti y por mí. Él guardó silencio. Por eso es que la Biblia dice que el acta que era contra nosotros, dice, fue anulada en la cruz del Calvario. ¿Fue qué? ¿Fue qué? ¿Y qué es anulado? Se rompió, ya no existe. Porque Satanás quiere tener cosas para decir sobre ti. Es que este no sé qué, es que este sí sé cuándo. Pero lo que Jesús hizo fue protegerte, guardarte. No respondió a Pilatos por protegerte a ti, por protegerme a mí, porque te ama. ¿Sabe por qué Dios no respondió desde el cielo? Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque su silencio era un cumplimiento. Su silencio, si Dios hablaba del cielo, no había obra de redención. Por tanto, usted y yo no seríamos redimidos. Entonces yo le pregunto, ¿todo esto sucedió para quién? Para mí, para ti. Entonces, si es así de profundo esto, ¿por qué solo le ponemos tanta importancia y de maneras a veces tan erradas en estas temporadas nada más? Pero llegan las fiestas, llegan los eventos, llegan no sé qué, y nos olvidamos de Dios. Y Dios está diciendo, yo quiero que tengas una revelación conmigo clara. Entonces, aquí cierra sus ojos y diga, Espíritu Santo, ayúdame a actuar con el dominio propio. Diga otra vez, Espíritu Santo, ayúdame a actuar con el dominio propio. Cuando usted no tiene dominio propio, puede destruir muchas personas, empezando por su propia vida. Amén. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué demostró al quedarse callado? Dominio propio. Busca de Él todo el tiempo. Mira, amados, hoy quiero hablar seriamente este tema. Hay mil maneras de buscar a Dios, pero usted tiene que ser fiel en la iglesia. Los que me están viendo, si no están asistiendo a alguna iglesia, vayan y asistan a una iglesia. Porque eso es lo que nos conecta continuamente con Dios. Aquí tenemos 1 hora y media de servicio y adoramos y nos metemos con Dios. No son canciones para entretener a nadie, es para meternos con Dios. Hay una palabra que nos tiene que retar y transformar para ir adelante. Pero usted y yo necesitamos aprender a buscar todo el tiempo a Dios, porque lo necesitamos. Diga conmigo, yo necesito a Dios. Cuando usted realmente necesita a Dios, usted lo busca todo el tiempo. No sé, y no cabe ¿cómo se llama? Igualar o la comparación, pero es como para que usted sienta lo que quiero decir. Pero ¿cuántos han querido salir de la casa y de pronto van a coger algún transporte y se miran, se revisan los bolsillos y dicen, no tengo ni un peso, y tiene que pagar usted la buseta, el taxi, en lo que sea? Y usted dice, en algún lado tiene que haber alguna monedita, un billetico. Y usted se va a buscarlo y desbarata y hace de todo. ¿Por qué? Porque usted necesita eso. Y lo consigue como sea. Como sea. De buena manera, por supuesto. Pero mire, cuando usted realmente necesita a Dios, usted lo va a buscar todo el tiempo. Asista a la iglesia fielmente. Así el resto de gente diga que usted es loco, que no sé qué, usted conéctese con Dios. Por eso la Biblia dice, no tengan como por costumbre, como aquellos hacen que no asisten a la iglesia. Dice, sean fieles, vayan, busquen, manténganse, porque estos tiempos son importantes. Tú que me estás viendo en este momento dices, yo no tengo un lugar, una iglesia. Busca una palabra sana, sana doctrina, acércate a una iglesia. Comprométete, métete y crece. Busca a Dios, aprende a buscarlo, a tener siempre en tu casa tiempos de adoración, a buscarlo en la palabra, en oración. ¿Cuántas veces coges la Biblia solo para moverla de un lado al otro, pero no lees un verso?
Es como hace poco hablé con una persona y dije un versículo y me dice: ¿eso está en la Biblia? Y es un verso súper conocido y le dije: sí, señor, eso está en la Biblia. Y pues, ¿qué me dio a entender? Que nunca lee la Biblia. Amados, ¿cómo podemos nosotros reconocer la obra de la cruz? ¿Cómo podemos nosotros decir gracias por lo que hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario? ¿Cómo podemos eso si ni siquiera buscamos cómo conectarnos con Él? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo poder tener conexión a través de su palabra, a través de la adoración, a través de ir a la iglesia? Analiza lo que oyes, analiza lo que ves, analiza lo que hablas, porque todo eso o te acerca a Dios o te aleja de Dios. Hoy te dejo ese dato. Amén. Y 3, finalmente, ten la revelación de la cruz. Miren, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no es un juego. Lo que Jesús hizo por ti tiene valor incalculable. Tú necesitas entender ese valor. Necesitas tomar lo que Él entregó. Él te redimió. Él hizo la obra en la cruz por ti. Toma lo que se te fue dado, gracias a la obra de su cuerpo, gracias al derramamiento de su sangre. Y en este punto quiero que sepas 3 cosas. Dios te redimió de la maldición de la ley, que era representada por enfermedad, pobreza y muerte espiritual. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él anula, Él redime, Él borra todo eso, pagó. Y ahora para ti Él te dio la vida eterna. Él venció la muerte y me dio, a nosotros nos dio su vida, para que tú vivas al revés a eso. Si antes era pobreza, ahora tienes que vivir en prosperidad. Si antes vivías esclavo, declarado enfermedad, no, ahora aquí tú puedes creer y pedir por sanidad. Y aquí había muerte espiritual, y Cristo en la cruz abrió de nuevo el velo, rasgó el velo, para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos aman a Jesús por eso? ¿Cuántos aman su obra? ¿Cuántos dicen: Señor, yo reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario? Para mí no fue un juego, para mí no es simplemente una actividad religiosa y ya. Para mí no es, Señor, es algo profundo. Te amo, Señor, te necesito. Quiero caminar en esta tierra con ese dominio como tú me lo mostraste, Señor. Pero yo quiero entender que tu Espíritu Santo revele a mi vida esa revelación, esa profundidad de lo que fue la obra de la cruz. Nunca olvides que la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo. Que todo lo que tú hagas glorifique a Dios. Y quiero terminar con esto. Todo lo que tú pienses debe glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tú veas tiene que glorificar a Dios. Voy a decirlo una vez más, voy a esperar unos amenes y los que están en su casa. Todo lo que usted piensa debe glorificar a Dios. Todo lo que usted dice debe glorificar a Dios. Todo lo que usted ve debe glorificar a Dios. Y todo lo que usted hace debe glorificar a Dios. Y cierro en esta mañana dejándote el dato. Si tú eres templo del Espíritu Santo, quiere decir que para donde tú vayas, el Espíritu Santo está contigo. ¿Sí o no? Porque eres el templo de Él. Cuando tú estás viendo cosas, la pregunta que debes hacerte en ese momento es: ¿será que Él se sentaría conmigo a ver esto? Cuando estás en esas conversaciones tan chéveres de coger una familia y destruirla, tú debes preguntarte: ¿será que Él se sentaría acá? Cuando tú mientes por algo que quieres y sabes que no está correcto, pero aún la carne te quiere ganar, y tú dices: me voy a ir a escondidas, ¿tú crees que Él te acompañaría?
cuando tú estás aceptando y recibiendo el pecado, porque Él está contigo para ayudarte a vencer la tentación. Pero si tú decides aceptar la tentación y dar el paso a volverla real, ¿tú crees que Él va a estar ahí contigo apoyándote? Eso es tener la revelación de la obra de Cristo en nosotros. Si nosotros hacemos eso, vamos a ir adelante. ¿Cuántos recibieron en esta mañana? Amados, el mundo vio una cruz. Todos cuando murió Jesús allá, ¿qué vieron? Una cruz. Pero el cielo vio salvación. El mundo escuchó silencio. Gloria a Dios. Pero en el cielo Dios estaba diciendo, cuando Dios guardó silencio: Padre, ¿por qué me has abandonado? No me dices nada. Todos, según la Biblia, vieron silencio. Pero Dios desde el cielo estaba diciéndote a ti, a los que me están viendo, aquellos que están luchando porque no creen que valen la pena, porque creen que están deprimidos, que la vida no existe para ellos, que ya no hay nada de valor en su vida, que no sirven para nada. Escucha, esta palabra es para ti. Él desde el cielo estaba diciendo: te amo lo suficiente como para no detener este sacrificio. Te amo tanto que no voy a hablar. Esto se tiene que cumplir, todo esto se tiene que terminar. Voy a guardar silencio porque te amo tanto a ti, mi hijo, mi hija. Así el mundo diga que no vales, que no sirves, te hayan lastimado, te hayan dañado, te hayan hecho, Él te está diciendo en esta mañana y recordándote el silencio de Dios allá en esa cruz. Escúchame, el silencio de Dios Padre en esa cruz fue eso. Estaba diciendo: te amo lo suficiente, no voy a parar esto. Esto se tiene que cumplir. Sí, yo sé que es mi hijo, pero te amo y se va a cumplir. Y mi hijo va a ser levantado, y a través de su obra tú vas a ser restaurado y vas a recordar que te amo y lo valioso que eres para mí, te dice Dios. Amén. Si hoy sientes que estás lejos, si sabes que aún no has entregado todo a Dios, este es el momento. No es mañana. El mañana puede que no exista. No es después, es hoy. Hoy termino diciéndote: entrégale tu vida completamente a Él. No una parte. Entrégale todo a Él. Tus sueños, tus deseos, tus anhelos, que Él sea más importante que cualquier otra cosa en esta tierra. Que tu prioridad sea su propósito, su sueño, su anhelo. Esto va a pasar. Muchos morirán, otros no. Vendrá Jesús y nos hallarán vida. Pero la Biblia dice: del polvo salimos, al polvo volvemos. Esto va a pasar. Pero mis palabras no pasarán. Tú y yo tenemos que pensar en una eternidad. Y todos los que me están viendo, los que estamos acá, Semana Santa no es un tiempo solo para recordar y olvidar y qué bonito. No, es para recordar el llamado y para que hagamos estas tres cosas que les enseñé el día de hoy. Amén. Vamos a recibirla. Entrégale tu vida hoy completamente a Él, no por partes. Hazlo todo, porque Él no dio una parte de Él. Él lo dio. Él lo dio todo. Amén. Entonces, aprende a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a tener dominio propio en todo. Busca de Él todo el tiempo y pide que puedas entender la revelación de lo que sucedió realmente en la cruz del Calvario. Eso nos va a ayudar a caminar mejor. ¿Cuántos hijos hay aquí? Así sus papis o sus papás ya no estén, pero cuando estaban en vida o si están aún presentes, y si su papá le decía: hijo, es que no me gusta que haga esto, usted no lo hacía porque sabía que a él no le gustaba, pero
porque es su papá, es alguien cercano, ¿cierto? Pero a veces actuamos nosotros en esta tierra como que solo nos acordamos de Jesús en las Semanas Santas, en Navidad, o cuando estamos en un rollo que nos tiene así el cuello. Ay, sí voy para la iglesia. Yo lo he visto, estos ojitos lo han visto. En esta iglesia hemos visto mucho. Personas que de hecho ya ni están con nosotros, pero que en sus momentos difíciles, eso mejor dicho, si uno podía hacer vigilias 24 horas, estaban ahí todo el tiempo por la situación que estaban pasando. Pero resulta que Dios hizo el milagro, Dios restauró, Dios hizo. ¿Y sabe qué se hicieron? No se volvió a saber más. Y a veces todos somos así con Dios. Eso es olvidarnos de lo que Él hizo en la cruz. Todos los que me están viendo, todos los que estamos aquí, vamos a terminar orando. Dale gracias por lo que Él hizo en la cruz, porque todo, como te expliqué, fue por ti y fue por mí. Fue por el vecino que a ti no te gusta. Fue por tu hijo que dices, pero es que ya no tiene solución. Eso no es verdad. Es por aquel que te hizo tanto daño y tú dices, uy, es que mejor dicho. No, es por él también, es por ella también. Hoy vamos a decirle, Señor, perdónanos porque nos olvidamos de lo que realmente tú hiciste en la cruz. No es recordar, es que pobrecito, cómo sufrió. Yo me lo puedo imaginar. No, es que no es así. Es lo que leíamos en Zacarías. Cuando ustedes recuerden eso, ustedes tienen que sentir como cuando una mamá pierde a un hijo. Hoy, ¿qué sientes tú cuando piensas en la obra de Cristo en la cruz? Por favor, todos en este lugar y todos en casa, repitan conmigo: Señor Jesús, recibo tu palabra y te doy gracias. Dios Padre, gracias por planear y por amarnos. Dios Hijo, gracias por ejecutar, por pagar por nosotros. Cargaste nuestros pecados y nos hiciste libres, sanos, prósperos y con vida eterna. Dile gracias, Espíritu Santo, por estar en mí. Guíame y ayúdame a entender la revelación de la cruz. Jesús, hoy te pido que entres a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Te confieso como el Señor de mi vida. Creo en mi corazón la obra de la cruz y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Hoy dedico todo lo que soy para ti. Serás mi prioridad, serás mi todo, porque te amo. Gracias por amarme tanto y verme aún en medio de mis errores, de mi imperfección, de mis fallas. Gracias por verme con tanto amor y verme y decirme: te amo, creo en ti. Señor, hoy declaro en el nombre de Jesús que somos salvos por tu gracia y por tu amor. Y como iglesia te decimos gracias, Señor, que no solo esta semana que viene, sino todos los días recordemos la obra que tú hiciste en la cruz. Aquellos tiempos cuando solo pensar en eso nuestras lágrimas salían de nuestros ojos. Cuánta falta nos hace otra vez esa humanidad, ese corazón blando, Señor.
Ayúdanos, Señor. No queremos ser distraídos por nada ni por nadie. Queremos tener dominio propio y movernos en ese dominio propio. Buscarte todo el tiempo y entender bajo la revelación de tu Espíritu la obra de la cruz aplicada a nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús te doy gracias. Amén y amén.